NIC va a ser básicamente, ¿por qué? Va a ser básicamente un diagnóstico histológico, requiero ahí biopsia, ¿correcto? Muy bien, dicho eso, empezamos. Entonces, para todo lo que son los NIC o las neoplasias intraepiteliales, básicamente, la principal causa del 99% de todos los casos que vamos a encontrar nosotros de neoplasia intraepitelial va a ser provocada por un virus, que es el virus del VPH. Entonces, es un virus bastante frecuente. Este es el virus que nos va a provocar esta lesión. Y para nosotros, y si sabemos que para esta lesión el agente causal es un virus del VPH, entonces, por obviamente, vamos a tratar de prevenir ¿qué cosa? La infección con ese virus. Listo. Para esta infección, voy a tratar de prevenirlo de una manera. Primero, ¿cómo se contagia? Básicamente por relaciones sexuales. Entonces voy a tratar de prohibir las relaciones sexuales, pues obviamente eso es algo imposible de hacer, ¿no? Eso es algo imposible de hacer. Por ende, lo siguiente va a ser la vacunación. Entonces sí, creó la vacuna para tratar de prevenir la infección por el virus del papiloma humano, el VPH. Y para esta vacuna se utilizó básicamente lo que es, se introdujo en el Perú primero lo que es la bivalente, luego la tetravalente y actualmente la nonavalente, pero se utiliza la vacunación, ¿correcto? ¿A quiénes se vacuna? Aquí viene un poquito siempre la discordia o los problemas, porque como el VPH es una, y el NIC es una lesión bastante frecuente, hay bastantes guías a nivel mundial, tanto de la OPS, de la WHO, de la OMS, del MINSA y de la FIGO. Lo más importante que se utiliza a nivel internacional son las normas FIGO, y en las normas FIGO nos indican que la vacunación contra el virus del VPH es a la edad de los 11 a 12 años. A esa edad empieza la vacunación, correcto, pero mencionan que se puede continuar la vacunación hasta más edad, correcto, y después de y para aumentar la edad tiene que hacerse una vacunación individual, dependiendo de cada persona. Nuestras normas MINSA están colocando la vacunación hasta los 19, hasta los 18 años, 18 años de vacunación, ¿correcto? Muy bien. Ahora, esa es la principal causa la principal forma de hacer la vacunación contra los virus del VPH. Que recordemos que tenemos virus de VPH de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pasamos a la prevención secundaria. En la secundaria, básicamente se utilizó aquí las normas FIGO. En las normas FIGO nos dice que la prevención secundaria tenemos que utilizar el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es lo fundamental en una prevención secundaria. El Papa Nicolau tiene que iniciarse a los 21 años. A los 21 años, pase lo que pase, tenga la que tenga, a los 21 años se inicia la evaluación con Papa Nicolau, ¿correcto? Papa Nicolau. Y si este Papa Nicolau sale negativo, se va a hacer controles cada 3 años. Cada 3 años. Esto debería ser lo correcto. Pero en la norma FIGO y también en la norma MINSA mencionan que se podría hacer otra prueba aparte del Papa Nicolau. ¿Cuál es la prueba molecular y el IVA? Pero ambas juntas, prueba molecular y IVA. ¿Esta es para qué? En aquella población en la cual no está de forma adecuada este, no tengo acceso adecuado a centros especializados donde se puede utilizar un Papa Nicolau. Entonces, en ese caso se podría utilizar la prueba molecular y la inspección visual con ácido acético. En esos casos. Entonces, si utilizamos la segunda recomendación, que es prueba molecular e IVA, la recomendación es iniciar a los 30 años. A los 30 años, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, de 21 a 30 años, Papa Nicolau. ¿Correcto? En ciudad. Y en lugares alejados sin acceso a la salud, iniciamos la prevención secundaria con la prueba molecular e inspección visual con ácido acético a partir de los 30 años. 30 años, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la cosa cambia. Si es que estamos en ciudad, ya en ciudad, y pasamos los 30 años en ciudad, la recomendación es un COTES. Y para este COTES se utiliza, ¿qué cosa? Se utiliza tanto lo que es el Papa Nicolau, utiliza tanto lo que es el Papa Nicolau, más que, más la prueba molecular. Todo eso es el COTE. Si se da a quienes, en mujeres de 30 años, pero que obviamente estas mujeres estén en ciudad, correcto, muy bien. El Papa Nicolau es una técnica de screening, no es diagnóstico. El Papa Nicolau es una prueba que no me va a diagnosticar si hay un cáncer, si hay una lesión de bajo grado, si hay una lesión un NIG1, NIG2, NIG3, no me lo diagnostica, siempre me da un screening, un screening. Y con ese screening recién yo voy a decidir, si es que es positivo, realizar la siguiente técnica, que va a ser la colposcopía. La colposcopía es la visualización del cuello uterino, y si encuentro una lesión del cuello uterino, tengo que tomar una biopsia. Y con la biopsia recibimos un diagnóstico, con eso un tratamiento.
Entonces, es el orden. Primero, Papa Nicolau, que es screening. Si sale negativo, hago el screening cada 3 años. El Papa Nicolau sale positivo, paso a colposcopía. Y en la colposcopía tengo que evaluar, tengo que ver la lesión, tengo que ver la unión escamo-columnar, la lesión. Y al ver esas dos zonas, voy a poder ver si hay una lesión, tomo biopsia y con esa biopsia voy a tener un tratamiento respectivo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ya que hemos hablado de la citología, vamos a hablar entonces de este screen, de la citología. La citología nos da básicamente tres variantes fundamentales. Una citología que va a ser normal. ¿Normal cuándo? Cuando yo evalúo o yo estoy viendo una célula eosinofílica rosada, es una célula superficial, como pueden ver ahí, una célula de forma ovoidea, el núcleo pignótico. Eso es lo normal. Y la otra célula que pueden encontrar es una célula de color basofílico, morado, que es más de forma poliédrica, ¿correcto? Y el núcleo es un poco más grande. Esas son las células normales, un Papa Nicolau, eso es lo normal. ¿Qué voy a encontrar en un Papa Nicolau? Voy a encontrar que tengo un screening reactivo. ¿Qué quiere decir? Voy a encontrar yo mis células superficiales, mis células basales, pero además la reacción. ¿Reacción a qué? A una inflamación o a una infección. Es decir, voy a encontrar linfocitos o neutrófilos. Eso me va a dar un epitelio reactivo. En este caso tengo que repetir el Papa Nicolau cuando en el tratamiento, ¿correcto? Hago tratamiento y después de 3 meses, 3 meses recién voy a poder volver a tomar un Papa Nicolau para evaluar de forma adecuada. Y después un Papa Nicolau me puede dar lo siguiente, un Papa Nicolau anormal, en el que me puede dar dos cosas, un L-sil, Lausil o un H-sil, High-sil, ¿correcto? Una lesión interepitelial de bajo grado, L-sil, o una lesión interepitelial de alto grado, High-sil, ¿correcto? Muy bien. El L-sil, básicamente, ¿qué va a hacer? El Lausil me va a afectar básicamente a las células superficiales, a las rosaditas eosinofílicas. Van a ser células que van a estar un poco más grandes, pero el núcleo, que era pignótico en la parte normal, ahora es un núcleo mucho más grande. Mucho más grande. Afecta básicamente a la quién? A las células superficiales, a las rosadas, a las eosinofílicas. Entonces ya veo eso, un Lausil, bajo grado. Listo. Lo siguiente que puede encontrar un Papa Nicolau es un High-sil, H-sil o lesión intraepitelial de alto grado. ¿Quién afecta acá? A las células basales, a las basaloides, a las moraditas. En ellas voy a ver las células basaloides, pero que tienen el núcleo mucho más grande, gigante. Bien, correcto, se fue un poco el audio ahí. Continuemos entonces. Miren, aquí están las células basaloides, pero con un núcleo mucho más grande, ¿correcto? Eso me habla de High-sil. Bajo grado, alto grado. Ahora acá tengo otros dos nombres que también quiero que lo sepan por si acaso, porque recordemos que esto es repasando patología, no solo para el examen, sino también para el futuro. Es un repaso. Entonces aquí también tengo otros dos nombres, lo que es el ASCUS. Uy, me salió mal, ASCUS, ¿correcto? Me salió mal esto, pero ya, borrador. Listo, muy bien. Va a ser ASCUS acá arriba, ASCUS, ¿correcto? Muy bien. Y son células que no son típicas de significado incierto. Son células que me parecen bajo grado, pero no estoy seguro, ¿correcto? Y lo siguiente, sigue el bajo grado. Luego, ¿qué sigue? El HSIL, pero hay algo antes del HSIL, que es el ASH. La A, la S, la C y luego la H. Son células que más típicas, atípicas sin descartar alto grado. Se me parece en alto grado, pero no estoy seguro. ASH, correcto, muy bien. Pero en general, sin ir muy lejos, sin enredarnos mucho, lo que tenemos que recordar acá, que las dos primeras, ASCUS y LSIL, estas son de bajo grado, tienen el mismo manejo. Y el ASH y el HighSIL, o alto grado, tienen también el mismo manejo. ¿Correcto? Muy bien. Esto ya está. Entonces, ya hemos visto que primero nuestra paciente de 21 años, le hago su Papa Nicolau, me puede salir normal, correcto, lo cito cada 3 años, reactivo, tratamiento o Papa Nicolau en 3 meses, y me puede salir un Papa Nicolau anormal, ya sea ASCUS, un bajo grado, un ASH o un alto grado. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué sigue? La colposcopía.
Y para la colposcopía tengo que utilizar yo tengo que yo visualizar el cuello uterino. En el cuello uterino yo puedo ver primero el cuello uterino normal, cuello uterino sin alteraciones, sin problemas. Y en este, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar básicamente el orificio cervical externo, correcto, por acá. Voy a encontrar el exocervix. Bien bonito, bien rosadito. Y ya está, esto es un cuello normal. Aquí no hay nada, no hay ni infección ni nada. Eso es perfecto. Pero, y esa es una colposcopía negativa, benigna. Puede haber una colposcopía también benigna, pero con cierta alteración, que es el estropio. Y lo hemos visto hoy. ¿Qué es el estropio? Es básicamente cuando encuentro, miren, un área rosadita, pero que se extiende más allá del exocervix, todo esto que estoy remarcando. Eso de acá es el estropio. ¿Y qué es eso? Esta es una rosadita o roja, es el epitelio columnar que estaba en el endocervix, pero por reacciones generalmente hormonales o en multiparidad, este epitelio sale para afuera, sale para afuera. Y eso se llama estropio cuando yo lo visualizo. Cuando yo lo visualizo. Ahora, aprovecho esta lámina. ¿Para qué? Para poder ver yo lo siguiente. Para poder ver yo lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está la parte rojita, punteada en rojito, ¿no? El límite del estropio. Perfecto. Pero vieron que en la parte inicial, aquí se encontraba, ¿no? El orificio cervical externo. Y ahí estaba la primera unión entre el epitelio escamoso y columnar. En este caso voy a poner que aquí estaba, pero ya no está. Todo este espacio que estoy remarcando con las letras Z y la letra T es la zona de transformación. Este epitelio columnar no está acostumbrado a estar en la parte exterior, que es la vagina. Aquí va a haber aire, va a haber fricción, va a haber coito, va a haber lactobacilos, va a haber un pH también. Al transversar este epitelio se va a transformar una metaplasia escamosa. Y en esta zona de transformación invade de forma más frecuente y más fuerte justamente el virus del papiloma humano. Y es en esta zona donde aprovecha el virus para poder meterse al núcleo y bloquear las proteínas E6 o E7 y provocar un daño, una lesión, que generalmente en la gran mayoría de mujeres esta lesión regresiona automáticamente por sí misma. ¿Por qué? Porque esta mujer es una mujer joven, una mujer bien nutrida, una mujer que tiene un sistema inmunológico adecuado y que además del VPH eran virus, pero que no eran muy agresivos. Entonces, la gran mayoría regresiona solo. Un pequeño porcentaje persiste y puede llevar a una lesión. Y es en ello donde la colposcopía me sirve para ver una colposcopía alterada. ¿Qué voy a encontrar? Primera técnica en la colposcopía para yo poder evaluar un cuello uterino anormal. Voy a tener, por ejemplo, la visualización o la utilización de la técnica del aceto blanco, que es básicamente la utilización del vinagre, ¿no? Del vinagre, ¿no? El ácido acético al 5%, que voy a utilizarlo en el cuello uterino y la zona que se quede de color blanquecino o pinte de un color blanco, es la zona que está alterada. En esta zona está la lesión. Y ahí es donde yo voy a tomar una biopsia. Ahí es donde yo voy a tomar una biopsia, justo en esta zona, ¿correcto? Una zona aceto blanco. Perfecto, muy bien. No confundir esto con leucoplaquia. La leucoplaquia es una lesión blanquecina previamente del cuello uterino. ¿Correcto? No. En la técnica de colposcopía, utilizando la técnica acetoblanca, utilizo el ácido acético y recién la área lesionada se va a pintar de color blanco. Otra técnica en colposcopía utilizo la técnica de Schiller. La técnica de Schiller. En la técnica de Schiller, ¿qué utilizamos? Utilizamos Lugol. Lugol. ¿El Lugol qué hace? El Lugol es violeta y el Lugol va a pintar los polisacáridos de las células cervicales. Y se las va a teñir de un color morado, las va a teñir de un color morado, ¿correcto? Morado. Muy bien, pero en unas zonas donde hay lesión, estas células en los cervicales van a perder, ¿qué cosa? Carbohidratos, ya no van a haber carbohidratos. Y al no haber carbohidratos, el Lugol no va a pintar. Entonces, mientras todo el cuello va a estar morado por el Lugol, una parte va a estar blanca o no pintada de color morado, que la vemos aquí, la estoy remarcando. Y esa zona es una zona de Lugol negativa, Lugol negativa, o también llamada test de Schiller positivo.
porque no pintó, o técnica de Lugol negativa porque no pintó el Lugol. Y esa zona me habla de lesión. Ahí yo voy a biopsiar. Ahí biopsia. Correcto, muy bien. Ahora, lo siguiente que yo puedo encontrar son dos características que ya son distintivas de una lesión a nivel del cuello uterino. Cuando yo en el colposcopio voy a ver el cuello uterino, pero como si fuera mosaico, empedrado, ya, eso es una lesión indicativa de infección por VPH. O cuando yo veo en cuello uterino muchos vasos sanguíneos, neovascularización, también me habla de una lesión que se está formando en esta zona. Hay más lesiones, pero estas son las más importantes. Entonces yo veo todo esto y ya, hay biopsia. Correcto, muy bien. Ya está. Ahora, en la colposcopía estaría, pues la estoy utilizando ¿para qué? Para simplemente que puedan visualizar o ver aquí la zona de transformación, que es la zona en la que se encontraba antes la unión entre el epitelio endocervical, simple cúbico, y el epitelio exocervical, estratificado pero no conificado. Aquí es una de unión anatómica. Pero como vuelvo a repetir, ya sea por factores hormonales, estrógeno, progesterona, o multiparidad, esta zona se va a trasladar hasta este nuevo punto, que va a ser la zona de unión fisiológica. Ahí está la nueva zona de unión. Y todo este punto se llama zona de transformación. Y ahí es donde el BPH infecta. Y ahí ocurren las lesiones premalignas, precancerosas, que son lesiones intercervicales. Solo es para eso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí viene lo feo, aquí viene lo que nos marea bastante, los algoritmos. Tengo un montón de algoritmos yo para poder evaluar o decidir en qué paciente hago tal o qué cosa. Entonces, empezamos con lo siguiente. Los algoritmos más importantes son los de la OMS, perdón, los de la FIGO. Y también, y obviamente los de la FIGO son algoritmos realizados en Estados Unidos. Y en ellos, ¿no? Utilizan algoritmos para cada tipo de probabilidad o de estadiaje que podemos encontrar. Por ejemplo, en BPH, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más peligroso que puedo encontrar yo en una biopsia? Precancerosa, un NIG3, una lesión tripetal de alto grado, una lesión tripetal de alto grado. Entonces, utilizan varios algoritmos en el que, por ejemplo, vamos a ver, esta paciente tiene probabilidades de hacer o no un NIG3, pues si tiene alto riesgo, entonces si tiene un alto riesgo del 100% al 70%, tratamiento de frente. Si hay un riesgo del 25 al 59%, colposcopía o tratamiento. Si tiene bajo riesgo, simplemente colposcopía o control. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora, si la paciente tiene poco riesgo para el NIC3, pues simplemente su control en un año. O si tiene un riesgo intermedio, un control en 3 años. Si su riesgo es bajo, control en 5 años. Pero ¿esto por qué? Esto vamos a explicarlo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es más interesante estos algoritmos? Porque, digamos, como bien les dije, el Papa Nicolau inicia a los 21 años y de control cada 3 años. Ya, digamos que yo soy mujer, entonces yo me voy a hacer un Papa Nicolau. Voy a mi Papa Nicolau. Qué molestoso, fastidioso, me van a meter un espéculo, me van a meter un cepillo, me va a doler, me va a incomodar, y listo. Me lo sacan y me van a decir, listo, tengo el Papa Nicolau, va a salir negativo, entonces tú vienes en 3 años. Ya. Pero yo pregunto dentro de perdón, y me dice, tú tienes que venir el próximo año. Estoy hablando con las guías, FIGO, es el próximo. Usted viene el próximo año para su papá Nicolau. Y yo digo, pero ¿por qué si yo no tengo sexo, o tengo sexo con preservativo, tengo un solo enamorado y no tengo múltiples parejas sexuales? Entonces mi riesgo de estar infectado al VPH es menor. Pero sería muy aparte que si yo fuera una persona que tuviera sexo con muchas personas, no uso preservativo y tengo muchas parejas sexuales, entonces en 3 años la probabilidad de infección con VPH es mucho mayor. Por eso es que es mejor individualizar, en estas guías individualizan el riesgo de infección al VPH, y al acuerdo a ese riesgo les van a decir en cuánto tiempo van a venir a realizarse su siguiente control, si es en un año, en 2 o en 3 años. Por eso es lo importante de estas normas FIGO, que son mucho más interesantes. Y hay normas para todo. Hay normas cuando tenemos, por ejemplo, una citología no adecuada. Hay normas como tengo, por ejemplo, hallazgo histológico de Heisil, de alto grado. ¿Qué es lo que hago? Para aprender de alto grado. Tengo, por ejemplo, otra guía en la que me dice que tengo una histología de bajo grado, pero el Papa Nicolau me dijo que era alto grado. También tiene su norma.
tengo su algoritmo, tengo también otro algoritmo en la que nos describe qué hacer cuando tengo una biopsia histológica que me dice bajo grado, pero el Papa Nicolau me dijo un AXH, también tiene su algoritmo. O sea, como pueden ver, FIGO tiene un algoritmo para cada escenario, para cada escenario. Es necesario saberlos todos. Podría ser interesante, pero aquí, por ejemplo, rescato este algoritmo que es muy importante, en la que nos habla de las pacientes que tienen 25 años. ¿Qué quiere decir? Una paciente que tiene menos de 25 años y le sale en globus apendiculario un ASCUS o un bajo grado, pues simplemente se le hace un COTES, es decir, prueba molecular. Si la prueba molecular sale positiva, pues repetimos simplemente en un año. ¿Por qué? Porque es un ASCUS o un bajo grado. La gran mayoría, el 80% de pacientes que tienen un bajo grado por infección del virus de papiloma humano, van a curarse de forma sola. Se cura de forma sola, se van a curar solitas. Entonces, simplemente se pasan a controles. Y si en el control vuelve a ocurrirse un ASH, o colposcopía, luego biopsia o tratamiento. O sea, menos de 25 años, es así. Pero si fuera mayor de 25 años o menor de 25 años con una prueba de Papa Nicolau de alto grado o ASH, colposcopía de frente. Entonces, esto yo lo quiero resumir de la siguiente manera. Vamos a hacer un resumen de todo esto, no que sí es muy enredoso, pero que con esto van a poder resolver todo. Perdón que no pude, que lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, tengo Papa Nicolau, Papa Nicolau. Papa Nicolau tengo los siguientes escenarios. Tengo un escenario que Papa Nicolau me salga una lesión de bajo grado. Voy a poner esto la B, bajo grado, un Lausic. O tengo la opción que me salga un alto grado, Heisel. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continuemos. Si es que yo tengo un bajo grado, si es que yo tengo un bajo grado, tengo aquí dos opciones. Si tengo un bajo grado positivo, puede ser que este bajo grado sea una paciente menor de 25 años o sea una paciente mayor de 25 años. De 25 años, ¿correcto? Entonces, viene, ¿qué pasa si es una mujer menor de 25 años con un Papa Nicolau de bajo grado? Pues, ¿qué hacemos? Pues prueba molecular para completar el diagnóstico y su control. Y su control en cada 3 años. ¿Listo? Muy bien. Pero si es una paciente mayor de 25 años, en este caso, ¿a dónde voy? Me mando a colposcopía. Colposcopía. ¿Para qué? Para tomar la biopsia. Y en la biopsia van a pasar dos cosas. Una, que en la colposcopía veo la biopsia, veo la lesión. O sea, he visto desde Schiller positivo, aceto blanco positivo, o he visto un área de mosaico, o he visto neovascularización. Tomo la biopsia. Otra que no haya visto nada de eso. Entonces no tomo biopsia, biopsia negativa, porque no vi la lesión, no hay lesión. ¿Dónde voy a tomar? Al azar, puede ser al azar, pero va a ser una biopsia insatisfactoria. En cambio, el otro escenario es en que con la colposcopía yo veo la lesión y ahí voy a tomar mi biopsia, voy a tomar una biopsia, ahí tomo la biopsia. Y de la biopsia tengo las siguientes opciones. Primera opción, que sea un resultado negativo. Segunda opción, que sea un NIG 1. Tercera opción, que sea un NIG 2. Tercera opción, que sea un NIG 3. Y por último, que sea un NIG, una neoplasia maligna. Neoplasia maligna. Son todas las opciones que tengo en la biopsia. Entonces, miren, si yo tengo acá una biopsia negativa, tengo acá yo una biopsia negativa, o tengo un NIG1, o no se pudo hacer la biopsia, en este caso, ¿qué voy a hacer? Estos tres me van a este lugar, que va a ser un control cada 6 meses, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por el contrario, si es que yo tengo un NIG2 o NIG3, en este caso paso a colposcopía, perdón, hago conización. Y si es que es un cáncer, en ese caso simplemente yo voy a ir al tratamiento de cáncer, el que sea, pero al tratamiento de cáncer, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más les quiero comentar? Les quiero comentar lo siguiente. Por ejemplo, en el alto grado, tengo un Papa Nicolau que me dio alto grado. Entonces, que aquí no me importa la edad, sea mayor de 25, menor de 25, voy de frente a biopsia. De frente a biopsia. Colposcopía y biopsia. Y en la biopsia, pues ya me puede pasar dos cosas, que la biopsia sea negativa, sea un NIG1, sea un NIG2, un NIG3 o una neoplasia maligna. ¿Correcto? Es lo mismo. Pero aquí, ¿qué cambia? ¿O qué varía? ¿O qué le aumento? ¿Qué le adiciono? Aquí lo que yo le voy a aumentar o le voy a rescatar va a ser lo siguiente. Le voy a rescatar o le voy a adicionar que si es una biopsia negativa, o sea, un NIG1, estos dos
estos dos tienen que ir otra vez a un control cada 6 meses, correcto, pero por dos, para descartar que una lesión maligna no haya sido biopsiada. ¿Correcto? Y listo. Y con eso hemos terminado todo el algoritmo de la toma de Papa Nicolau y colposcopía que nos pide tanto la norma FIGO como la norma MINSA. ¿Correcto? Ya está. Y así terminamos las neoplasias intraepiteliales. Luego continuamos ahora con el cáncer de cervix. Cáncer de cervix está aquí para hacerlo ya mucho más rápido que voy a comentar. Aspectos generales, la principal cosa, ¿quién es? El VPH, la infección por papilomavirus. ¿Cuáles son los factores o cuál es el virus más frecuente que me va a dar infección en este caso? El 16 y el 18, son los más frecuentes. Y por eso la vacuna está dada para estos virus 16 y 18. Tengo otros virus en menor frecuencia, ¿no? Que son, por ejemplo, el 6 y el 11. ¿No? Que son virus de papillomavirus, pero que me van a dar lesiones externas, o sea, las verrugas. En cambio, el 16 y el 18 son lesiones de un papillomavirus de alto grado, son los únicos, no, tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 34, ¿no? Tenemos el 33, tenemos el 35, ¿no? Tenemos el 45, tenemos el 52, el 58 y el 31 y el 31, ¿correcto? ¿Cómo los memorizo rápido? Recuerden, 16 más 18 es 34. 34 menos 1, 33. 34 más 1, 35. Y ahí tengo 2. 35 más 10, 45. Termina en 5, lo duplico, 5, 5. Y como era 10, 2 más 8, 10, 52. ¿Qué me falta? El 1, 31. Y así tengo todos los virus de papilomavirus de alto riesgo que es necesario saber. Son los más frecuentes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que yo puedo encontrar o voy a encontrar yo en la infección por el papilomavirus va a ser obviamente aspectos socioeconómicos. ¿Cuáles son? Pobreza, desnutrición extrema, multiparidad, porque si hay multiparidad, hay múltiples parejas sexuales, ¿no? Pacientes que sean fumadoras, pacientes que tengan un inicio de relaciones sexuales temprano, que tengan hábitos del cigarrillo, alteraciones genéticas y consumo de anticonceptivos. Correcto, son factores de riesgo en forma general. Entonces, volviendo al cuello uterino, recordamos que tengo yo en el cuello uterino, tengo la parte endocervical, epitelio simple cilíndrico, y la parte exocervical, epitelio estratificado plano, no cornificado. Por tal motivo, como tengo dos tipos de epitelio, voy a tener básicamente dos tipos de cáncer. Un cáncer del epitelio columnar, que si es columnar es glandular, y el epitelio glandular en cáncer se llama adenocarcinoma, entonces puedo tener un adenocarcinoma, correcto, y del exocervix es escamoso, un carcinoma escamoso, correcto, muy bien, y ya está. Ahora recordemos muy bien que esta diapositiva es otra vez para repasar lo que es la zona de transformación, que es esta zona en la que el VPH aprovecha aquí para invadir e infiltrar y hacer nuestra infección, ¿correcto? Ahí está, solo es para esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología que yo voy a encontrar para poder diagnosticar de forma clínica un cáncer de cuello uterino? Pues primero va a ser una hemorragia uterina anormal. Hemorragia uterina anormal. ¿Pero de qué tipo? Metrorragia. Una hemorragia uterina, pero de tipo metrorragia. Metrorragia. Y como ya hemos visto en clases en varias oportunidades, ¿no? La metrorragia es un sangrado, ¿no? Que no tiene ciclo, no está en el ciclo, no es cíclico. Recordamos que el ciclo dura 27 días más menos 7, ¿correcto? Y esta va a ser una hemorragia que no tiene nada que ver con la menstruación, no es cíclico, metrorragia. Y esta menstruación va a ser tipo lavado de carne, va a ser tipo lavado de carne, ¿correcto? Lavado de carne, lavado de carne. Y lo más importante, que es un sangrado poscoital. Entonces, con esta clínica, inmediatamente yo voy a pensar en primer lugar en cáncer uterino, segundo lugar, cáncer de vulva, tercero, cáncer de vagina. Correcto, muy bien. Pero si no hubiera sangrado poscoital, pensaría en un cáncer endocervical, o perdón, un cáncer endometrial, cáncer del útero, endometrial, por el coito. Pero como hay sangrado poscoital, cervix, cuello uterino, cervix, perfecto, muy bien. Después, ¿qué otra clínica voy a tener? Si la lesión progresa, dejamos que la lesión siga su camino, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una lesión, un tumor.
una lesión. Esta lesión crece y va a formar una masa exofítica, una masa exofítica. Esta masa exofítica, debido a que crece de forma rápida, el aporte sanguíneo va a ser menor, entonces se va a ulcerar, se ulcera, va a sangrar, y si se ulcera, puede infectarse, leucorrea. Entonces ya tengo más síntomas, ¿no? Masa exofítica, ulceración, leucorrea, con sangrado postcoital, tipo metrorragia, cáncer de cervix. Ahora pasamos a otras sintomatologías y dejamos que el cáncer progrese. Dolor abdominal. Si yo encuentro dolor abdominal, me indica ya que el cáncer ha progresado y ha invadido los parámetros, invadió los parámetros. Y si invade los parámetros, ya es una lesión mucho más agresiva, ya es una lesión que ya está en otro estadio. Y si todavía dejamos que la lesión continúe, pues vamos a llegar a lo que es una hidronefrosis. Y esto va a provocar la muerte por falla renal, por falla renal. ¿Listo? Es la historia natural del cáncer de cervix. Muy bien. Ahora, en cuanto al tratamiento, como les dije, aquí solo vamos a hablar unos aspectos generales. Aquí puedo mencionarles que depende mucho del tipo de estadiaje. Hay un cáncer que puede ser operable y otro que puede ser resecable. Todos estos de acá son operables. O sea, todos estos de acá puedo operarles. Pero los que es resecable solo van a ser los primeros. El último ya no, porque es demasiado grande, ¿correcto? Miren, entonces, cuando tengo una lesión microscópica que no ha invadido vasos sanguíneos, bordes negativos, pues puedo hacer un cono leaf, y después le hago quimio radio si la API me lo indica, ¿correcto? Si la lesión exofítica es mayor o igual a 5 milímetros, no, entonces ahí sí hago una histerectomía más linfadenectomía. Saco el útero y los ganglios linfáticos y hago quimio rápido, depende de la P. Si la lesión es mayor o menor o igual a 2 centímetros, ahí sí hago una histerectomía radical. Así ya saco todo, esta era modificada. Aquí radical, más ganglios linfáticos, quimio radio. Si la lesión es menor o igual a 4 centímetros, histerectomía radical, linfadenectomía, y aquí sí o sí, quimio radio. Sí o sí, quimio radio. Y la última, más de 4 centímetros, es la tipo bulky, son voluminosos, grandes, pues aquí simplemente hago quimio radio para hacer una citorreducción, hacerlo más pequeño, hacer quimio, luego operar si es que se puede, y luego radioterapia. ¿Correcto? Listo, muy bien. Ahora, cuando son lesiones mucho mayores, estadiajes mucho mayores, cuando invade, por ejemplo, el canal vaginal o invade la parte de los parámetros, ya son este, lesiones mucho mayores, donde ya son histerectomías, más quimio radio o solo quimio radio para dar calidad de vida. ¿Correcto? Aquí no entramos mucho en detalle. Y listo. Y con eso hemos concluido todo lo que es la patología de cuello uterino, solo neoplasias intraepiteliales y lo que es el cáncer de cuello uterino. Ahora pasamos a lo que son las patologías benignas o la patología mamaria. Y empezaremos con la patología benigna de la mama. Pero en esto, o para empezar con esto, quiero comentario o repaso. Recordamos que en histología yo tengo un promedio de 15 a 20 conductos galactóforos principales, que son estos de 15 a 20 conductos galactóforos principales, que estos se van a dividir en ductos terminales. Cada ducto terminal se divide en dos, en un conducto terminal extralobulillar y un conducto intralobulillar. Todo esto de acá se llama lóbulo, cada uno de ellos se llama lobulillo, y cada dilatación terminal del conducto ductal intralobulillar se llama acino, acino, ¿correcto? Muy bien. Esto en verde que está acá es el estroma, y este estroma es un estroma funcionante. Tiene receptores para estrógeno y progesterona, y es que es un estroma no funcionante. No tiene receptores para estrógeno y progesterona. Hago mayor aumento para ver siempre el conducto galactóforo principal. Vemos su división, que es en el conducto, o el ducto terminal extralobulillar. Este es el ducto intralobulillar. Esto es el acino. Esto es el estroma. Todo esto de acá, el lobulillo. Solo para hacer mayor aumento a lo que es la parte acinar, voy a encontrar aquí las células epiteliales, la membrana basal, pero que esta membrana basal es especial. Va a ser ya un epitelio simple plano, que se le llama células luminales, y por acá una célula madre. Esto es importante, ¿correcto? Aquí está, miren, aquí está la luz de una glándula.
Y una vez hecho este repaso, vamos a poder evaluar de forma adecuada todas las patologías que encontramos en la mama. Las vamos a clasificar en dos, básicamente en benignas. Tenemos lesiones no neoplásicas y lesiones neoplásicas. Las lesiones no neoplásicas, ¿cuáles son? Empezamos primero por el dolor. Si yo encuentro dolor y es cíclico, se llama mastalgia. Tengo un dolor y no es cíclico, es mastodinia y es por daño orgánico. El siguiente, la infección de la mama, que puede ser una infección aguda provocada, ¿por qué? Por el Staphylococcus aureus, básicamente una complicación no en el puerperio tardío por una mala técnica de lactancia. Y la otra que es crónica por una infección por el TBC, por la TBC, correcto, muy bien. La siguiente, que es la formación de quistes. Ya sea en la parte acinar, voy a encontrar yo la formación quística, dilatación quística, que puede ser única, uno solo, que es un quiste simple, pero lo más frecuente es que sean múltiples. Y aquí va a ser lo que es la mastopatía fibroquística de la mama, que es alrededor del 52% de mujeres en edad fértil que van a padecer esta patología. Y esta mastopatía fibroquística de la mama es una patología que no está sola, está acompañada de qué? Primero, obviamente, del quiste, que van a ser múltiples. ¿Pero por qué más? Por adenosis, va a haber adenosis, va a haber esclerosis, va a haber metaplasia apocrina, ¿correcto? ¿Y por qué es importante evaluar esto? Porque hay un escaso porcentaje, no tan escaso, un 4% de pacientes que pueden ir a una neoplasia maligna, porque proliferó tanto que puede provocar un cambio maligno. Un 4% puede ir a un cambio maligno. Luego tengo la necrosis grasa, que es básicamente un traumatismo directo a nivel de tejido mamario extralobular, el cual se va a formar un quiste, luego se va a calcificar, se va a calcificar y es un indicativo de violencia de género. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente, galactorrea. La galactorrea es la salida de leche, pero esta leche tiene que salir por todos los 15 a 20 poros o conductos galactóforos. Tiene que ser multiporo, tiene que ser en ambas mamas bilateral y obviamente la principal causa es el aumento de la prolactina. Y si hay esto, tengo obviamente amenorrea. Amenorrea. ¿Correcto? Y por último tengo la ectasia ductal, que es básicamente la obstrucción del conducto galactóforo, ya sea principal o de los lobulares, ya sea por masa, por células, y esto me va a causar dolor y una secreción fétida. Y ya con eso acabé las principales causas o patologías de lesiones mamarias no neoplásicas. Ahora paso a las lesiones neoplásticas, que básicamente tengo tres fundamentales. Uno, una alteración a nivel acinar. En el acino voy a encontrar una proliferación ¿de quién? Solo de las células epiteliales. Me va a formar un adenoma. Un adenoma. Lo que ocurre que a veces una proliferación que no solo va a ser de la parte epitelial, sino de la parte estromal. La parte estromal también prolifera. Va a ser una proliferación mixta, entonces, una proliferación mixta. ¿Y esto me habla de qué? De un fibroadenoma, porque una proliferación de la parte fibrosa estromal y de la parte epitelial. Fibroadenoma. Y esta es la más frecuente, ¿no? De las lesiones neoplásicas, de las lesiones neoplásicas más frecuente. Ocurre alrededor del 75%. ¿En quiénes? En mujeres de 15 a 35 años. Esta sí es una lesión de muy bajo riesgo, muy rara vez maligniza, y solo me voy a asustar o voy a poner mis ojos alertas cuando encuentro que esta lesión es mayor de 3 centímetros en una paciente mayor de 30 años. Si tengo eso, recién voy a pensar que es una lesión de alto riesgo. Pero en la gran mayoría son lesiones menores de 3 centímetros en pacientes menores de 30 años. Entonces, en ese caso, un fibroadenoma con muy poco riesgo de malignización. Malignización. La siguiente es una proliferación, pero ¿de quién? Del epitelio ductal. El epitelio ductal es el que empieza a proliferar, a proliferar. Y si prolifera el epitelio ductal, va a formarse un papiloma, que generalmente este papiloma intraductal nos va a dar un dolor en la zona y va a dar lo que es la telorrafia, que es la salida sanguinolenta uniporo, y generalmente va a ser masa negativa. Y por último tengo el siguiente tumor, que sí es raro, pero que también se puede preguntar con mucha frecuencia, es el tumor filoides, que es básicamente la proliferación pero solo de la parte estromal, solo de la parte estromal. Esa parte estromal empieza a proliferar, a crecer de forma abundante, de forma rápida.
crece inclusive mayor a 5 centímetros en unos cuantos meses. La gran mayoría son de características benignas, aunque hay un pequeño porcentaje que es borderline, que es border, y que por ese pequeño porcentaje de border tengo que biopsiar de todas maneras y sacar toda la masa para poder evaluar. Y inclusive en algunos casos tiene que utilizar radioterapia para eliminar la zona de la lesión para que no vuelva a crecer. Es el tumor filodes, ¿correcto? Muy bien. Y ya está, y con eso terminamos las lesiones benignas. Y ahora, ¿qué me pasa? Las lesiones malignas. En las lesiones malignas, todavía nos quedan 20 minutos, estamos justito, tengo que evaluar primero lo siguiente. ¿Por qué es importante evaluar el cáncer de mama? En salud pública no hay screening para todas las neoplasias malignas, porque no todas tienen un screening adecuado. ¿Cuáles son las que tienen screening? Cáncer de mama es una de ellas, cuello uterino es otro, pulmón, pero solo en fumadores, y colon. Solo en esos 4 cánceres hay screening como tal. En todos los demás yo no voy a encontrar un screening, no hay un screening estipulado. Hay evaluaciones, pero no hay guías para la población en general, ¿correcto? Porque no está demostrado un adecuado diagnóstico, pero para mamá sí. ¿Por qué? Porque obviamente la incidencia, como podemos ver en esta mapa mundi, es muy alta, una incidencia muy alta, ¿correcto? Pero podemos ver además que esta incidencia es mayor en países de primer mundo, en comparación a países, por ejemplo, de Asia o de África. ¿Y esto qué se debe? Básicamente a múltiples factores, como son, ¿cuáles son? Primero, factores no modificables. ¿Cuáles son no modificables? La edad. A mayor edad, hay mayor riesgo de mama. A partir de los 35 años ya tengo mayor riesgo de cáncer de mama. Hasta los 35 años las mamas se protegen o pueden soportar todo el estímulo estrogénico. Pero a partir de esa edad ya la mama se resiente y ya puede sufrir daño por todo ese estímulo estrogénico que le va a aparecer. ¿Hasta qué edad aproximadamente? Hasta los 74 años. ¿Por qué hasta esa edad? Porque es la edad aproximada de tiempo de vida o esperanza de vida de las mujeres, ¿correcto? Muy bien. Siguiente, obviamente, el sexo femenino. Las mujeres tienen mayor riesgo de cáncer de mama que los varones, ¿correcto? Muy bien. Lo siguiente que tengo, ¿cuál es? Tengo yo el factor genético. Básicamente por la mutación BRCA1 y BRCA2, pero recuerden que esta es una mutación por una herencia autosómica dominante y solo la voy a encontrar en el 5% de los casos. El siguiente factor no modificable, pues son otros genes que van a ser básicamente recesivos. Y luego tengo ya el estímulo hormonal, que es el estradiol, la estrona y la progesterona. ¿Correcto? Que me van a provocar o me van a, que son factores de riesgo para que aparezca un cáncer de mama. Ahora, hay factores también otros, como son el embarazo. Un embarazo en pacientes mayores de 30 a 35 años, pues es un factor no adecuado. Cuando tengan el consumo de anticonceptivos orales, no mayor a 5 años, terapia de reemplazo hormonal, otros factores en menor grado, el alcoholismo, el tabaco, la obesidad y el sedentarismo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, factores protectores, pues sí los hay. ¿Cuáles son? La multiparidad, pero uno tiene que haber cinco embarazos, ¿correcto? Oforectomía bilateral, baja en un 70% el riesgo de cáncer de mama. El ejercicio aeróbico, 3 veces por semana, ¿no? Disminuye en un 10% el riesgo de cáncer de mama. La lactancia materna exclusiva y obviamente la dieta. Una dieta mediterránea es mucho mejor que una dieta industrializada. ¿Correcto? Muy bien, listo. Ahora, entonces, en mama, para recordar, básicamente tenía yo este, estos epitelios, el epitelio ductal y el epitelio del lobulillar. Por ende, si tengo 2 epitelios fundamentales, mis cánceres van a ser de dos tipos. Uno, un carcinoma ductal del ducto y el otro, un carcinoma lobulillar del lobulillo. El carcinoma ductal va a ser en aproximadamente, en frecuencia, el 80%, mientras que el carcinoma lobulillar está en un 8 a un 12%, un 8 a un 12%, ¿correcto? Y el resto va a estar, vamos a tener los otros tipos de cáncer que son mucho más raros, los medulares, los inflamatorios y los otros, pero que como son tan raros, no los voy a hablar básicamente de quién, del ductal, que es el más frecuente el carcinoma ductal. ¿Y qué es de cosa? Una proliferación de las células ductales, que puede ser un carcinoma in situ, si es que no atraviesa la membrana basal, o las células luminales, o en este caso miren cómo ya una pequeña porción ya salió y atravesó las células luminales.
Un carcinoma ductal invasivo. Invasivo, ¿correcto? Muy bien, ya está. Y este es el lobulillar. El lobulillar se caracterizaba, ¿por qué? Porque básicamente su diagnóstico se utilizaba resonancia magnética más que otra cosa. Y el carcinoma ductal, este se calcifica con mayor frecuencia, se calcifica. Por eso se busca zonas de calcificación en las mamografías o ecografías de mama. Correcto, muy bien. Pero actualmente no se utiliza mucho estas técnicas o este tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que más se quiere utilizar ahora es la evaluación molecular. Y para esto tenemos que recordar este código de acá, en el que básicamente, ¿no? Vamos a poder ver cómo es que ocurre aquí está, cómo nos ocurre la proliferación del cáncer de mama. Vamos a ver, por ejemplo, que yo voy a tener, ah, está fallando, listo, yo voy a tener la célula y el estrógeno es quien va a estimular a nivel de la membrana citoplasmática como un receptor. Este va a ir al núcleo y va a estimular factores de progresión celular. Y también, por otra vía, las vías de crecimiento tipo HER2/neu estimulan, ya sea por vía olfatidinositol o por la vía RAS, también van a estimular la proliferación celular. Por ende, al ver esto, ¿qué encontraron? Encontraron que si uno bloquea estrógenos en una citoplasmática o en el núcleo, o bloqueo el HER2, pues el tratamiento es mucho mejor. En ese caso vieron una evaluación molecular, que es básicamente utilizando los receptores. Vieron que habían células tumorales que eran estrógeno positivo, progesterona positivo, pero que no pintaban para el HER2. Y su mitosis, que se da por el KI67, era muy bajo, no el 14%. Y las llamaron luminal A, porque no daban mitosis, no daban metástasis con frecuencia, su crecimiento era muy lento y eran en pacientes ancianas. Eran cánceres de células muy maduras. Luego vieron que había otras células en las que había estrógeno, la progesterona ya estaba más débil, el HER2 aparecía, poquito pero aparecía, y la mitosis era mayor al 14%. La llamaron luminal B, en las cuales había una mayor incidencia de metástasis en el ganglio linfático. Ambos los llamaron luminal A y luminal B. Ambos son de un buen pronóstico, pero el luminal A es de un mejor pronóstico en comparación al luminal B. Obviamente por la expresión del HER2, porque vieron que al aparecer nos daba mayor metástasis. Luego encontraron otros tumores en los que había estrógeno negativo, progesterona negativo, pero el HER2 ya apareció y era marcado, y los llamaron HER2 positivo o HER2 enriquecido. Y en estos casos las neoplasias eran mucho más agresivas, daban metástasis con un poco más de frecuencia. Pero al final apareció otras células tumorales, mucho más problemáticas, en las que eran negativas para todo. Negativo para estrógeno, negativo para progesterona y negativo para el HER2. Y las llamaron triple negativo o basal-like. Y estos eran mucho más agresivos, daban metástasis con mucha más frecuencia a distancia y eran en pacientes jóvenes. Entonces, así fue la clasificación. Esta clasificación me ayudó, no solo me ayudó a poder evaluar la sobrevida, ¿no? Para poder evaluar el riesgo, también me daba tratamiento. ¿Por qué? Porque los luminales, como tenían estrógeno y progesterona, podía utilizar yo bloqueantes de estrógeno y progesterona. Cuando había HER2, podía utilizar un bloqueante del HER2. En cambio, en el triple negativo no podía hacer nada más que simplemente quimioterapia. Quimioterapia. Muy bien. Entonces, en el cáncer de mama, su progresión o su diagnóstico, recordemos que va a ser una lesión que primero empieza a nivel ductal es local y luego se extiende. Es loco regional, ¿correcto? Muy bien. En esta lesión, esta masa va a aumentar, generalmente está ubicada más en el cuadrante superior externo, da con frecuencia metástasis al ganglio linfático un 45%, ¿no? Cuando encuentro yo una metástasis o un ganglio linfático alterado, tengo que biopsiar, y se llama eso ganglio centinela, y si la progresión continúa, va a dar metástasis a otros órganos. En primer lugar, pulmón, segundo hueso, tercero hígado. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué nos puede encontrar yo a nivel de la piel? Puede encontrar yo retracción a nivel de la piel por los ligamentos de Cooper que se van a contraer. Pueden encontrar una telorrea sanguinolenta. Puede encontrar también otra cosa en la piel, que es la enfermedad de Payet, que es básicamente un área eczematosa, eritematosa, descamativa alrededor del pezón.
que es, por así decirlo, la salida de las células ductales malignas hacia la piel. Hacia la piel. Y por último voy a encontrar yo la piel naranja, que es básicamente una linfangitis subcutánea, porque se han infiltrado las células ductales tumorales a los vasos linfáticos. Correcto, muy bien. Y el tratamiento depende mucho del estadio, depende mucho si en un tamaño de 1 milímetro o de una sección local, si es de 1 a 5 de sección local más radioterapia, si es de más de 5 milímetros, aquí ya empieza lo que es un tratamiento hormonal, si es luminal A o luminal B, voy a utilizar bloqueantes de los estrógenos, como es el anastrozol, por ejemplo, correcto, el anastrozol, y si es un luminal B, no, un género enriquecido que tiene HER2, utilizo terapia molecular, como es el trastuzumab, que es el bloqueante del HER2, ¿correcto? Muy bien. Si el tamaño es mayor, más de 1 centímetro, aparte de eso le voy a dar quimio. Si el tamaño ya es muy grande, de 2 a 5, ya no hago radio, porque voy a hacer mastectomía radical o mastectomía respetando el pectoral mayor. Voy a utilizar igual terapia hormonal y molecular, si es que hay con trastuzumab, y paso a quimio. Y si la lesión es mucho más grande, pues simplemente paso de frente a quimio. Aquí. Correcto, muy bien. ¿Y cómo es la prevención? En screening, básicamente por 3 formas. Uno, por resonancia, por mamografía, indicado en qué pacientes de 50 a 70 años, de 50 a 74 años. Correcto, muy bien. Puede ser opcional de 40 a 49 años. Que voy a ver acá, las lesiones especulares, la calcificación. Recuerden que el ductal, el más frecuente, 80%, se calcifica. Correcto, en pacientes mayores. En pacientes jóvenes, utilizo la ecografía menores de 30 años. Me ayuda para ver quistes, para biopsia y para ganglios centinela. Y también puedo utilizar la resonancia magnética, que es la mejor, pero es muy cara, muy costosa. ¿Para quién le indico? Para pacientes que tienen BRCA positivo, 1 o 2, que tienen prótesis mamarias, las prótesis mamarias, las que hay duda en el diagnóstico y, como les dije al inicio, los lobulillares. Solo para recordar en qué diferencia un lobulillar de un ductal, básicamente la presencia o ausencia de una molécula de adhesión, que es la ecaderina. Si pierdo la ecaderina, pues es un carcinoma lobulillar. Si tengo la ecaderina, es un carcinoma ductal. ¿Correcto? Muy bien. Y ya está. Y ya para terminar, podemos ver acá que en la mamografía utilizo yo para ver la mama y ver las calcificaciones. La puedo tener en varias clasificaciones. Una mamografía puede ser un BILRAT ceros, cuando yo no veo la lesión porque todo está calcificado, no veo una lesión adecuada. BILRAT 0, no puedo hacer nada. BILRAT 1, cuando la mama está normal, ya sea una mama, como podemos ver en este caso, en una paciente joven, en una paciente en edad fértil, en este caso, y es en una paciente a una adulta mayor. En una adulta mayor. Voy a ver aquí la calcificación, las calcificaciones, ¿no? En un BILRAS 2, cuando encuentro yo una lesión, pero es benigna, una masa, miren, nodular, lisa, móvil, no dolorosa. Ya está. Puedo ver también un BILRAS 3. ¿Qué es esto? Cuando tengo dudas, es decir, veo una lesión, está un poquito especulada, pero no mucho. Ligeramente móvil, no, un poquito dura. Tengo lesiones que no son muy indicativas de malignidad, pero tampoco de benignidad. Tengo un BILRAS 4, en la que ya por mamografía ya veo, miren, una masa que es especulada, adherida a planos profundos, dolorosa, dura, irregular, múltiples, ¿no? Y eso es una lesión maligna ya, BILRAS 4. Y por último tengo ya el BILRAS 5, cuando la lesión ya provoca retracción de la piel, por ejemplo, retracción de la piel, ¿correcto? Muy bien, un BILRAS 5. Y ya está. Entonces, en resumen, puedo decirles, para terminar de mama, que pudo tener una alteración a nivel solo del epitelio del acino, que sería un adenoma, una alteración del epitelio y del estroma, un fibroadenoma, una formación del epitelio ductal para afuera, que es un papiloma. Puedo tener yo un cáncer maligno de la parte ductal, que es un carcinoma ductal. Puedo tener un cáncer maligno de la parte lobulillar, un carcinoma lobulillar. Puedo tener una proliferación aumentada del estroma, que es un tumor filodes, ¿correcto? Puedo tener yo también alteraciones en el epitelio o en el tejido extramamario, que es, por ejemplo, proliferación benigna del tejido adiposo, un lipoma, una proliferación de vasos sanguíneos, hemangioma, una proliferación del epitelio fibroso o fibroblastos, un sarcoma. ¿Correcto? Y con eso hemos terminado todo lo que es patología cervical y patología mamaria. Agradezco mucho su tiempo.